Hola, hola, yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. Este video es un tanto especial porque quiero hablar de un tema que podría parecer no ser importante, pero sí lo es. Y es sobre las prendas de ropa que ocupamos en nuestros bebés reborn. Incluso hice una lista de los temas que quiero abordar porque no quiero que se me pase absolutamente nada a mencionar. Número 1, quiero hablar de qué son los bebés reborn y en qué se conectan con la ropa o con la moda. Muchas personas llegan a este canal, ven estos videos y tienden a juzgar sin conocer el por qué se les da tanta importancia. Desconocen muchas cosas y podrían categorizarnos a quienes ya estamos más dentro de este mundo en personas un poco chiflis, algo deschavetadas o simplemente que se nos ha ido el hilo de la aguja. No sé cómo explicarlo sin decir la palabra, porque no me gusta usar el término con el que muchas veces se han referido hacia mí por tener cuidados hacia estas muñecas. Las muñecas Reborn no son muñecas económicas y por lo tanto necesitan ciertos cuidados. También podremos llamarle como mantenimiento, que de hecho sería la palabra correcta. Para mantener un buen estado en estos objetos que no son económicos, pues necesitan tener ciertos detalles y especificaciones en su forma de uso. Las muñecas Reborn sabemos que buscan el hiperrealismo. De hecho, es la cualidad más importante y por lo tanto, para poder acercarnos a ese hiperrealismo, además de la escultura con la que se basan los modelos para hacer los cuerpos y las características de los rostros, se adicionan las capas de pintura, pero después viene lo que la persona que las va a usar o las va a jugar pues tiene que aplicar, que son las capas de ropa. Tomando un punto importante que es saber que son objetos, es ideal utilizar prendas infantiles reales. ¿Por qué? Bueno, si nosotros compramos ropa para muñecas, la mayoría de esas prendas, número 1, son casi igual de caras que las prendas para personas, pero la calidad es muy baja. La precisión con la que se manufacturan es sin cuidado a los detalles y las telas con las que se fabrican todavía son aún más bajas. Este tipo de objetos se realizan con materiales específicos. Entre ellos encontramos el vinil, el soft vinil, el silicón y algunas otras variantes. Todos estos plásticos tienen la característica de poder absorber ciertos tintes. Incluso por eso podemos ver en algunos muñecos que ya el material es de un tono un poco más oscuro y algunos de un tono más claro. La absorción de estos tintes no se limita solo a cuando se fabrica el muñeco, sino ya en el momento del uso. Y retomando que existen varias categorías de los bebés reborn o de este tipo de muñecas, su material también cambia. Tenemos la categoría Playline. El plástico con el que estos se fabrican suele ser tanto más rígido como menos susceptible a estos cambios de color. Eso sí, no están exentos a la oxidación, que es el proceso natural en el que un plástico cambia su color por la exposición. Ni siquiera es oxidación hacia metales, porque muchas personas tienden a entender que la oxidación se produce por estar en contacto con metal, y no es así. El cambio de coloración por oxidación se debe al aire y al sol. Los muñecos que llevan mucho tiempo guardados, aunque no se expongan al sol, pero están expuestos pues al aire, al ambiente, tienden a cambiar su coloración con el paso de los años a tonos entre amarillos y verdes. Y los muñecos que son expuestos al sol, su oxidación se va hacia los tonos naranjas y rojos. Según el material con el que están hechas estas muñecas, pueden ser más sensibles. Si nos vamos a la categoría Playline, suelen resistir más estos cambios. Pero si nos vamos al vinil o soft vinil, estos empiezan a ser más sensibles a este cambio de color. Es por eso que se recomienda no estar tan directo al sol. Y aquí viene uno de los puntos importantes por el cual se tienen que usar prendas que cubran la mayor parte del cuerpo de un muñeco, para evitar que el sol afecte en demasía
estas partes expuestas. Si en el ambiente en el que tenemos a nuestras muñecas tiene cortinas y puede bajar un poco la luz, nos podemos dar el lujo de tener este tipo de prendas más expuestas. Pero en el caso de los bebés de soft vinil y siliconas, estos sí son extremadamente sensibles a estos cambios de coloración. Por lo tanto, a ellos sí hay que cubrirlos con prendas que les permitan mantener sus colores naturales. Y esto solo hablando del material con el que están hechos, porque las pinturas, que son las capas que vienen después y que agregan venas, pliegues, rojeces, etcétera, también tienden a perder pigmentación con el paso del tiempo. Estos cambios de coloración o pérdidas de coloración no van a pasar en unos meses, estamos hablando de años, pero aún así hay que tener cuidado. Retomando un punto anterior que hablé y creo que se me pasó un poco especificar, las prendas que están hechas para humanos, las costuras tienden a ser mucho más suaves, especialmente porque están dirigidas hacia bebés o niños muy pequeños. Estas costuras suaves en esas prendas en específico nos ayudan a proteger tanto el material, especialmente si son materiales sensibles como el soft vinil o los bebés de silicón. Si hay una muñeca que esté pintada y tenga varias capas, como es el caso de Abrilita, que tiene 36 capas de pintura, las prendas como esta, que son diseñadas para bebés humanos, tienden a tener las telas muy suaves y las costuras muy finas. Están diseñadas de esa forma para no lastimar la piel de un bebé. En este caso, ya que queremos proteger un objeto de gran valor monetario, que en la mayoría de los casos el valor emocional es mucho más grande que el valor económico, pues podemos protegerlas con este tipo de prendas. Y es fácil encontrar algunas prendas como estas. Este es un short que simula ser de mezclilla, pero no lo es, solo es el color y la textura. La tela se siente súper suave e incluso las costuras lo son igual, muy suaves. En comparación, tengo esta otra prenda. Está hecha de una tela llamada, justo ahora se me olvidó el nombre, gabardina, y aunque es delgada en comparación a las gabardinas normales, sigue siendo una tela rígida. Si yo coloco esta prenda de forma constante en mi muñeca Ribor, esta tela, al irla frotando cuando yo la esté agarrando o simplemente por estar y acomodarla, voy a estar frotando su pintura y podría dañar estas capas. Y un punto a considerar son los detalles que hay en estas prendas. Por ejemplo, voy a tomar este al que llamamos body o pañalero. Si nos damos cuenta, la mayoría de estos bodies tienen unos clips aquí abajo. Estos clips suelen ser muy suaves y no van a dañar al bebé real y mucho menos a nuestro bebé reborn. En cambio, prendas como esta que tiene botones de metal y sus remaches de metal sí podrían lastimarlo. Botón de metal y remache de metal. Parecieran no ser detalles importantes, pero con el paso del tiempo y si no se tiene mucho cuidado, estos botones y remaches de metal podrían dañar el material y la pintura. Y si bien me podrían decir, si tú sabes todas estas cosas, ¿por qué compraste una prenda de ese tipo? A pesar de los cuidados que debemos de tener, no es necesario negarnos a todas las prendas, pero hay que saber cuidar nuestras muñecas. Por ejemplo, para poder utilizar este overol, puedo utilizar por debajo una prenda como esta. Preferentemente sería bueno uno de cuerpo completo para que también pudiera proteger las piernas. Al ir el body por debajo de la tela que es menos suave y que tiene esas partes metálicas, la tela del body va a proteger el cuerpo de nuestra muñeca, incluyendo si es de cuerpo completo o si tiene cuerpo de tela. Y de esta forma, colocando prendas suaves, es que podemos utilizar aún así prendas como esta, pero siempre tratando de usarlas lo menos posible.
y frotarlas lo menos posible. Una de las cosas a considerar es, al utilizar las prendas, especialmente las que tienen contacto directo con el cuerpo de la muñeca, es preferible tonos blancos o neutros en lugar de prendas que tengan mucho color. A pesar de pasar dos procesos de manufactura cuando se fabrica el textil y cuando se fabrica la prenda, no en todas las ocasiones se retira por completo ese exceso de tinte y al colocarlo sobre nuestras muñecas se pueden dañar. Es por eso que es preferente utilizar primero una base blanca o neutra sobre el material de nuestras muñecas y a partir de ahí sí se puede utilizar varias capas de prendas, aunque podría no parecerlo, calcetines y los guantes para los bebé reborn también son importantes. No solo forman una parte de accesorio, los lugares donde tienden a acumularse y crearse más capas de pintura son justo en las manos y los pies, porque es una parte donde hay mucho pliegue. Para proteger todas esas capas de pintura es importante utilizar esto. El polvo se puede acumular, por lo tanto es bueno poder cubrir con un calcetín o con un guante esas áreas si es que las muñecas pasan mucho tiempo sin usarse o sin cuidarse. Yo compartí hace algún tiempo qué rutina tengo para poder mantener a mis muñecas en buen estado. Dimitra ahorita no está aquí, pero ella ya tiene conmigo, ha de andar entre los 14 o los 15 años conmigo y sigue en muy buenas condiciones porque he procurado tener esos detalles de cuidar sus pies, sus manos y su cuerpo. Un punto extra de usar prendas reales para nuestras muñecas es que nos pueden otorgar personalidad. Y este es quizás un punto algo controversial para aquellas personas que desconocen lo que es el mundo reborn o que apenas van empezando. Como un objeto inanimado, sin importar si es antropomórfico o no, va a tener personalidad. Pero la realidad es que la personalidad de una muñeca depende de su dueña. En este caso, Abrilita soy yo. De chiquita compré este modelo en específico porque viendo fotografías cuando yo era niña, el modelo y yo de niña éramos muy similares. Y esa es la elección de este modelo en específico. Y aunque a mí me encanta el color rosa, se puede notar, hay algo curioso. A ella le quedan mejor los colores verdes y morados y tiene muchas prendas de esos tonos. Tengo a Rosita. Casi todas sus prendas son rositas. Ella tiene un aspecto como más fresco. Su personalidad se podría decir que se puede reflejar con la ropa, dando esa idea de que es como más desentendida, más relajada, como que vive el verano, algo por el estilo. En cambio, Abrilita es más como de primavera. Tengo a Balita. Ahorita está allá, déjenme la traigo. Balita es esta muñeca de Sophie Neal, es el modelo Kingsley de Sandy Faber, es de cuerpo completo y ella representa a mi hermana Vale. Y al igual que con Abrilita, este modelo fue elegido porque se parecía a mi hermana cuando era pequeña. Desde que mi hermana era una niña, ella siempre ha tenido un gusto muy especial por Spider-Man. Y es por eso que esta muñeca tiene prendas como esta. Esta le queda grande y la compré justo así porque mi hermana cuando pequeña tenía una pijama de Spider-Man que le quedaba grande, pero le encantaba tanto que ella creció, la pijama se hizo chiquita y ella no dejaba de usarla. Justo por eso, porque esta muñeca es en remembranza a mi hermana, pues debería de tener una prenda que tuviera una experiencia similar a un recuerdo. Y es de aquí donde les puedo decir que nuestras prendas pueden ayudar a mejorar, a aumentar o exponer la personalidad de la muñeca. En este caso sería personalidad de mi hermana diagonal muñeca. Y claro, tiene sus otras versiones, esta que sí es más de su talla y trae su gorrito. Estas prendas son muy coloridas y para evitar riesgos cuando se estén ocupando, lo que hice fue lavarlas completamente a mano para verificar que no saliera tinte y de salirse, lavarlas hasta que dejara de salir. Y aún así, con esa medida de precaución, cuando se las coloco siempre le pongo un body blanco. Entonces,
la blusita va por encima del body y la tela roja nunca toca el cuerpo de Balita. Por lo tanto, no hay riesgo a que se dañe o se pigmente. Como último tema que quiero abordar son las tallas de las prendas. Esto es completamente una sugerencia. Las muñecas Reborn tienden a tener una gran variedad de tallas porque simulan bebés desde prematuros hasta niñas más grandes como ella. Sin embargo, las prendas a ocupar van a depender mucho de qué aspecto quieres que tenga tu bebé. Por ejemplo, para bebés prematuros existen tallas muy chiquitas, lo que le llaman las tallas petit, las tallas premier o la talla prematuro, y que son tan reducidas que les quedan así, justitas. A mí personalmente, cuando visto a mis bebés chiquititos como Dimitra, que es prematura, me gusta ponerle talla recién nacido, porque al quedarle grande, da este aspecto todavía más realista, porque a los bebés pequeños todo les queda grande, absolutamente todo. Si ocupamos prendas prematuro como esta, le van a quedar muy bien, pero si ocupamos prendas como esta, que es talla recién nacido, le van a quedar grandecitas, arrugaditas y por lo tanto dar una apariencia como más real, en especial al cuerpo. Para muñequitas más grandes, como Abrilita, que va entre los 6 y 9 meses, y ella, que es mucho más grande, yo sí recomiendo que las prendas vayan de acuerdo a su cuerpo, porque hay modelos que simulan ser bebés delgados y hay modelos que simulan ser bebés un poco más llenitos. Y claro, depende también de qué aspecto quieres que tenga, porque hay personas a las que les encantan los bebés gorditos y con prendas chiquitas, como hay quienes que les gustan los bebés flaquitos y con prendas amplias. Y en realidad lo importante es que disfrutes de vestir a tu muñeca y protejas a tu muñeca. Para terminar, voy a dar un repaso. Las prendas protegen a la muñeca del polvo y del sol. Hay prendas que pueden tener riesgos para nuestras muñecas si son muy gruesas porque podrían frotar su pintura. Y si son prendas que tienen mucho pigmento, también podrían dañarla. Como sugerencia, utilizar bodys por debajo en tonos blancos. Las recomendaciones para utilizar calcetines y guantes. Y claro que las prendas pueden aumentar la personalidad de tu muñeca. Por cierto, una nota extra. Actualmente los médicos recomiendan en bebés reales utilizar lo menos posible los calcetines que tengan hilos sueltos por adentro, porque estos hilos se pueden enredar en los deditos de los bebés y causar heridas, algunas tan graves que son necesarias las amputaciones de los dedos, y lo mismo con los guantecitos en las manos. Si hay guantes que tengan por dentro hilos sueltos, podrían hacerle daño a los bebés reales. En nuestro caso, al usarlo en muñecas, no existe ningún riesgo, pero lo informo por si alguien tiene bebés en casa o conoce a alguien con bebés, puede incluso compartir esta información. Tener cuidado con los hilos dentro de las prendas de los bebés para que no tengan ninguna lesión. Sin más por ahora, nosotras nos despedimos y les deseamos días felices, muy felices. ¡Chao!